¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre los esquemas mentales en la crianza. Y voy a comenzar, por supuesto, por presentarme. Mi nombre es Emilia Aguilera, yo soy la gestora de las redes sociales de Criar sin morir en el intento. Soy chilena y soy una psicóloga clínica especializada en el desarrollo de la parentalidad, en el desarrollo infantil y en las relaciones y el desarrollo del apego también. Estoy muy orgullosa y estoy muy agradecida de poder estar participando de este Congreso de Crianza Respetuosa. Y este tema que te voy a presentar el día de hoy es lo primero que se me vino a la cabeza cuando me preguntaron sobre qué es lo que quería hablar, ya que fue un contenido que cuando lo entendí, cuando lo aprendí, pude explicarme muchas cosas que no podía entender antes, que me venían pasando en toda mi vida de adulto joven, de finales de adolescencia, y que también se estaban replicando en mis procesos de crianza de mi hijo Alonso, que en este momento ya va a los 8 años de edad. Entonces, para que empecemos a dilucidar de qué va esta clase, voy a comenzar con una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que estás frente a una determinada situación, no solamente en la crianza, sino que en cualquier interacción ahora en tu vida adulta o cuando eras un poco más joven, estás frente a una situación en la que tú sabes cómo tienes que responder, tienes toda una idea, tienes toda la teoría, lo has leído o lo entiendes desde lo intelectual, pero una vez que estás envuelto en esta situación, respondes de la forma peor, en la peor manera que se te podía pasar por la cabeza responder? Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando nosotros los conocemos en su vida normal, digamos, con sus amigos, con sus colegas, lo que podemos ver de ellos es que pueden ser personas, por ejemplo, muy resueltos, personas muy independientes, muy sensatos, que pueden tomar unas decisiones frías, muy buenos consejeros, pero que sin embargo, cuando los vemos metidos en una relación de pareja, se comportan de una forma totalmente distinta. Y esta forma distinta es algo que por lo general solamente puede percibir la pareja. O sea, esta persona que afuera era independiente, que era una persona muy sensato, muy entre comillas maduro, en la pareja se pone tremendamente demandante, muy inseguro, muy ansioso, está todo el tiempo necesitando que le estén confirmando que son queridos o que son amados. También podría ocurrir al revés, pero entonces comenzamos con esa pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que te enfrentas a una situación en la que tú sabes o tú entiendes cómo tienes que reaccionar, pero una vez que te metes en la situación, reaccionas de una forma totalmente opuesta? No necesariamente tiene que ser esta dualidad que te estaba poniendo entre las relaciones de pareja y las relaciones con el resto de las personas, que lo puse como un primer ejemplo porque es algo tremendamente común y que genera también mucha incertidumbre y que uno no entiende bien qué es lo que está ocurriendo, sino que de repente puede pasar, y ahí sí te pongo el ejemplo de la crianza, que tú sabes, por ejemplo, que no le tienes que gritar a tu hijo o a tu hija. Sabes cuáles son las respuestas, sabes que si tu hijo te grita o te dice, eres una mala mamá, tú ya lo habías leído, lo habías visto en un video, alguien te lo había comentado, que esto respondía a que es un niño o una niña que está enojado, que no sabe controlar bien sus emociones. Entonces, lo entiendes, desde la teoría lo entiendes. Sin embargo, en el momento en el que ocurre, algo se dispara dentro tuyo y terminas gritándole de vuelta y él te dice, no te quiero, me voy de la casa. Y tú en lugar de decir, bueno, hijo, me parece que estás muy molesto, vamos a conversar de esto, le dice, ah, ya, po, ándate, no me importa, después no me vengas a buscar, chao. Y hay una parte, como un pequeño duende en tu cabeza, que sabe que no tenías que responder así porque lo entendías. En la teoría sabías que tenías que actuar diferente y hay algo que te dice, para, detente, detente, no sigas por ese camino, tienes que ir por este otro camino, pero no puedes detenerte. Es como que algo hubiera subido a una motocicleta y ¡pum! Se disparó, se fue y se sale un poco de tu control. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Por qué nos llega a pasar esto? ¿Por qué si somos adultos que tenemos esta capacidad de comprensión, tenemos un desarrollo mental adecuado, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos proponemos, nos comprometemos sinceramente, de una forma muy genuina, nos comprometemos a que no vamos a seguir comportándonos así, pero en el momento de los que hubo, como decimos en Chile, te comportas así y no lo puedes evitar? Es sobre eso, sobre lo que vamos a hablar en esta pequeña clase de hoy. Te voy a hacer una introducción hacia los esquemas mentales en la crianza y de qué forma muchas veces nos hacen unas especies como de zancadillas. Para poder hablar sobre estas temáticas y que nos podamos entender, primero tenemos que hacer una revisión superficial acerca de lo que es el apego. Si bien esto no es una clase específica sobre apego,
Es decir, no vamos a hablar sobre los distintos patrones de apego, cuáles son sus características, ni nada de eso. Sí tenemos que entender cómo es que se configura la génesis del apego, porque está justamente relacionado de forma muy íntima con dónde está la génesis de estos esquemas mentales de crianza de los que veníamos conversando. Y antes de hablar de lo que sí es el apego, vamos a revisar muy por encima qué no es el apego. Porque el apego es un concepto que es bien manoseado, por así decirlo, que se utiliza mucho en los contextos, sobre todo de crianza, pero a veces está un poco mal entendido y esto nos transmite la idea, por ejemplo, de que hay niños y niñas que no tienen apegos. Se hablan de la crianza con apego, a pesar de que todas las crianzas, no existen crianzas que no tengan apego, todas las crianzas tienen apego. El apego no tiene que ver necesariamente con el piel con piel. Quizás has escuchado que en las maternidades, cuando las mamás van a tener a sus hijos, les pasan a esta guagua, a este bebé, para que lo abrace, para que haga apego. Y el apego no se hace ahí o no se hace solo ahí. No tiene que ver solamente con el contacto físico, no tiene que ver solamente con la lactancia, sino que hay algo que es mucho más profundo, es algo que es mucho más intrincado que está detrás. Así es que, de partida, vamos a establecer que no existen crianzas, entre comillas, sin apego. No existe la gente desapegada. Ser más independiente no quiere decir que seas una persona que no tiene apego, porque el apego no tiene que ver con la cercanía. Se definen distintos patrones de apego, entonces sí podrías tener un apego saludable, que quizás lo has escuchado, es lo que conocemos como el apego seguro, o podrías tener un estilo de apego que es menos saludable o que surgió en situaciones que no eran tan favorables, que ahí estaríamos hablando del apego inseguro y que a su vez se subdivide en otros tipos, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a entender primero entonces que el apego es una tendencia innata, es decir, todos nacemos preparados para desarrollar este apego y alude a la conexión emocional con una figura a la que una persona se vuelve en forma selectiva cuando necesita consuelo, apoyo, aliento o protección. Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta conexión emocional con una figura a la que nos volvemos en forma selectiva? A que cuando estamos enfrentados a ciertas situaciones que son estresantes, pensémoslo, si lo llevamos a una guagua, vamos a pensar, por ejemplo, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando está asustado, cuando se siente solo. Todas estas son situaciones de tensión, son situaciones estresantes. Esta guagua, en la medida que ya ha ido desarrollando relaciones con figuras de referencia de apego, se va a volver hacia estas figuras de forma selectiva, es decir, no es cualquier persona. Cuando yo estoy con un niño de 1 año y este niño escucha un ruido muy fuerte que lo sobresalta y lo asusta, se va a girar, se va a dirigir hacia una figura o un par de figuras en específico. En general tenemos 2 a 3 figuras de referencia, pero hay una figura que se genera como, o sea, que se configura, perdón, como una figura de apego primaria, la figura de apego principal, que la mayoría de las veces por nuestro diseño social suele ser la madre, pero no es porque la madre sea la que viene predispuesta para ser esta figura principal, sino que, como te digo, es la forma en la que estamos diseñados socioculturalmente permite que la madre cumpla más veces con esta labor de estar ayudando a este bebé, a esta guagüita, a resolver esas tensiones, a resolver esos estresores. Y otro punto que también es muy importante que entendamos sobre el apego es que esta necesidad de volver a la base, a este lugar donde soy acunado, a este lugar donde soy protegido, cuando se presentan estas situaciones difíciles, no es una necesidad exclusivo de la infancia. Es decir, no son solamente los niños los que tienen esa conducta, sino que es algo que se presenta a lo largo de todo el ciclo vital, a pesar de que las figuras suelen ir variando. ¿A qué nos referimos con esto? A que seguramente cuando tú eras chico o eras chica es probable que tenías una figura de apego principal, que puede haber sido tu mamá, tu papá, un abuelo u otra persona. La mayoría de las veces suele ser uno de los padres, pero a medida que crecemos, esta figura principal de apego se transporta, por así llamarlo, a otras figuras que son referentes importantes en nuestra vida adulta. Entonces, imagínate que tú vas caminando por la calle y de repente cae algo desde un edificio, te cae al lado, ¡pu! O sea, fue casi un accidente. Imagínate el nivel de impacto que cayó un pedazo de un balcón al lado tuyo de cemento y como que, oh, no pasó nada, quedaste así. Cuando ibas camino quizás al trabajo, tomas el teléfono y a quién llamas para contarle.
Ni siquiera lo estás llamando para que te resuelva el problema, no necesitas que haga nada específico por ti, sino que solamente lo llamas para contarle, para compartir, porque en este compartir esta situación de impacto, esta situación tremendamente estresante, te ayuda a regularte, como que puedes organizar la experiencia y vas a poder entonces regularte emocionalmente. Esa persona que llamarías por teléfono, ¿quién sería? Sería tu pareja, sería un mejor amigo, en algunos casos quizás seguirían siendo los padres. Esa figura a la que llamas cuando tienes un problema es en este momento de tu vida adulta tu figura de apego, que suele ser en las personas que están en pareja, en relaciones establecidas, suele ser la pareja, pero bien podría ser alguna otra persona. Entonces, ¿qué vamos a entender ahora sobre apego? Primero, que todos desarrollan apego, que es una tendencia innata que comienza desde la infancia, pero que no es exclusivo de la infancia, sino que se va a mantener a lo largo de todo el ciclo vital, a pesar de que estas figuras principales de apego van a ir variando a lo largo de la vida. Y la manera en la que se va a configurar, por lo tanto, es que tenemos una guagua que está desregulada, porque se estresó, porque tiene frío, porque tiene miedo, por lo que sea. Tenemos una guagua que se desregula, viene una figura que lo va a ayudar a regularse, lo va a alimentar, lo va a abrigar, le va a hacer ya tranquilo, tranquilo, y esta dinámica se va a repetir una y otra vez. En la medida que esta dinámica se repite muchas veces, eso va a permitir que esta figura de apego por esta guagua, por este bebé, lo va a poder ir introyectando, que es algo en lo que ya nos vamos a referir un poco más adelante, y es por eso que entendemos que esta relación de apego va a ser un proceso diádico, es decir, entre este bebé y esta figura, esta mamá, papá, esta figura de referencia, y va a depender, por lo tanto, de la manera en la que esta figura de referencia va a poder responder de forma sensible a las necesidades que tiene esta guagua en ese momento. Pero cuando te digo que es una relación diádica, es decir, una relación de a dos, ¿quiere decir entonces que solamente nos podemos relacionar con una figura de apego? No, como te había dicho antes, solemos tener dos y hasta tres figuras de apego, pero vamos a desarrollar una pauta, un patrón de apego diferente muchas veces, otras veces podrá ser similar, va a depender de cómo responden las figuras de apego, pero podemos tener nuestras relaciones de apego, por así llamarlas, de forma específica para cada uno de nuestros cuidadores. Es decir, yo como hijo o como hija puedo tener un patrón relacional de apego con mi mamá y otro completamente distinto con mi papá. Todo va a depender de la manera en la que estas figuras han respondido a mis necesidades. Porque como te decía antes, todos nos apegamos, pero lo que va a cambiar es la dimensión cualitativa del apego. Es decir, el apego en sí mismo hay para todos, excepto algunos casos muy específicos que son estadísticamente mucho más reducidos que los demás, que es cuando se desarrolla un apego desorganizado, pero en la mayoría de los casos todos nos apegamos. Lo que va a cambiar entonces, como te estoy diciendo, es la dimensión cualitativa, porque no va a ser lo mismo si yo cuando estoy en una situación de crianza puedo responder frente a las necesidades de mi hijo, de mi hija, puedo ser una madre amorosa, una madre tranquila que puede sintonizar emocionalmente con esta guagua, que entiendo cuáles están siendo sus necesidades y por lo tanto hago una buena interpretación y por consecuencia doy una respuesta contingente y una respuesta sensible. Y no va a ser lo mismo que en cambio si soy una mamá o soy una figura que se pone nerviosa, que se pone muy tensa, que no sabe bien qué hacer con esta guagua o que ya derechamente la rechaza, la ignora. Ahí estoy pensando, por ejemplo, en estas personas que aplican método Estivil cuando esta guaguita está llorando en la noche en su cuna porque necesita de sus cuidadores y estos padres, porque han sido mal dirigidos por malos profesionales, piensan que dejarlos llorar solos en su cuna es una buena praxis, que los va a ayudar cuando en realidad se está construyendo, se están estableciendo las bases para una mala relación de apego. Entonces, apego hay para todos. El tipo de apego es lo que va a ir cambiando en función de cómo nos vamos relacionando. Y así, a partir de esta dinámica, entonces, que se va repitiendo, en que tenemos una guagua que se desregula y una figura que responde de buena o de mala manera de forma repetida, esto se va a repetir, repetir, repetir y a partir de ahí se van a forjar ciertos esquemas mentales, que es de lo que vamos a hablar ahora. Desde el momento en el que nace este bebé, frente a su tensión, frente a su desregulación, va a ir recibiendo respuestas que son repetidas, que son similares entre sí, desde, pensemos en una de las figuras de apego. ¿Por qué estas respuestas van a ser similares entre sí?
básicamente porque provienen de la misma persona y esta persona ya tiene cierta configuración en su funcionamiento. Acá a lo mejor vas a pensar, ay no, pero es que yo no siempre respondo bien, yo no siempre lo he hecho así, ¿será que lo arruiné? No, lo que importa es cómo hemos respondido la mayoría de las veces. A todos los cuidadores nos va a pasar que algunas veces no vamos a ser tan sensibles, no vamos a interpretar tan bien, quizá estamos muy cansados o estamos estresados, tenemos sueño, simplemente se nos pasó, no nos dimos cuenta y eso está bien. Eso no arruina una relación de apego. Siempre lo que va, entre comillas, mandar, lo que va a marcar la pauta es la forma en la que estos cuidadores van a responder la mayoría de las veces. Entonces, como tenemos a esta guagua que desde el momento en el que nace recibe repetidamente respuestas similares, que en el caso que tenemos aquí al ladito, en estos dibujitos, tenemos una mamá entonces que acude, que frente al llanto acude, que acuna, que protege, que consuela. Esta idea se va a introyectar, se va a forjar en la cabeza de esta guagua y eso va a generar, por lo tanto, una expectativa. ¿Sobre qué va a tener expectativas este bebé? Sobre lo que va a ocurrir en el intercambio con esta persona. Como ya hemos estado en esta dinámica muchas veces para atrás, yo ya sé más o menos qué es lo que podría esperar de esta persona, qué es lo que va a pasar si yo me comporto de determinadas maneras. ¿Cómo es que yo puedo esperar que responda esta figura hacia mí? Y eso es una representación mental. Es decir, ahí es cuando estoy tomando esta figura, estoy tomando esta interacción y la estoy llevando a mi cabeza, la estoy representando mentalmente. ¿Qué es lo que aloja una representación mental? Un resumen de las experiencias previas, es decir, esta mamá que acude, acuna, consuela, que ayuda a regular y además expresa un estilo de interacción con esta figura de apego. Porque yo, como guagua, como hijo, no me voy a comportar de la misma manera con esta mamá que acude que con, por ejemplo, un abuelo que me reta, que me dice, ya, pare de llorar, no sé qué, ta, 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 ta. Aún cuando yo sea un bebé pequeño y no entienda lo que me dice, sí estoy recibiendo información acerca del tono emocional, sí estoy recibiendo información acerca de la mirada, de la postura corporal, de la inflexión de la voz. Entonces yo no me voy a comportar, no voy a esperar lo mismo de estos dos tipos de figuras. Entonces en nuestra representación mental vamos a tener que, a partir de las experiencias de interacción, o sea, me desregulo y tenemos este ejemplo de la mamá que acude y que me consuela, se genera la representación de esta interacción con la figura de apego, que ahí tenemos esta representación mental de la que estamos hablando, y a partir de ahí se van a generar las expectativas. Y desde las expectativas es donde va a surgir el comportamiento con la figura de apego. Que eso podría ser un poco enredado de entender, pero ahora lo vamos a revisar de una forma más clara. Un niño espera en función de lo que recibió. Es decir, si yo de esta mamá recibí que acude a mi llanto, que me regula, que entiende que estamos en sincronía, que hay una lectura sensible, que me acoge, yo voy a esperar cosas en función de eso que he recibido. Pero por otro lado, también voy a hacer según lo que espera. O sea, si esta mamá, yo sé que cuando estoy desregulado, acude a mí y ha sido, entre comillas, exitosa en ese desarrollo, en ese proceso anteriormente, voy a manifestar, voy a expresar qué es lo que me está pasando con esta mamá. Cuando me sienta mal, cuando me sienta tensa, cuando me sienta desregulada, voy a llorarle, voy a generar lo que se llaman las conductas de apego, que es el llanto, es el estirarle los brazos para que me tome en brazos, para que me levante, acercarme a esta mamá. Ahí estoy haciendo en función de lo que espero. Si tengo, en cambio, a este otro abuelo que estábamos usando de ejemplo con el que vivo, que me reta, que me dice, ya, pues pare, ya, cuando yo me tensa, cuando yo me desregule, no voy a expresar estas conductas de apego. Es probable que voy a tender a guardármelos, a quedarme calladito, a quedarme calladita, porque ya sé que ahí no hay el tipo de respuesta que yo quisiera, no es un tipo de respuesta que me ayude en mi regulación, sino que por el contrario, me va a desregular mucho más. Esta frase que te pongo acá en la diapositiva de al lado, un niño espera en función de lo que recibió y hace según lo que espera, son palabras de Inés Di Bartolo, la puedes encontrar en su libro El apego del año 2016. Entonces, de esto que acabamos de revisar, podemos decir sobre los modelos mentales dos cosas que son muy importantes. Por una parte, que provienen de la realidad y de las experiencias interpersonales. Es decir, en función de lo que yo he vivido con esta mamá
de lo que yo he vivido con este abuelo, ahí me he ido haciendo estos modelos mentales. Pero por otra parte, también se anteponen a la realidad. ¿A qué nos referimos con que se anteponen? Con que como hemos armado este esquema basado en las experiencias, esta comprensión, este esquema mental va a empezar a filtrar las experiencias. Las organizan, le dan sentido, me dicen qué es lo que puedo esperar, qué es lo que no puedo esperar, cómo es que debería comportarme y en base a eso, por lo tanto, van a guiar la conducta. O sea, tenemos esquemas mentales que vienen de mi experiencia con los cuidadores, pero que una vez que ya se han organizado y que ya los he puesto dentro de mi cabeza, se anteponen a la experiencia de vida, se anteponen a la relación con estos cuidadores, porque yo ya sé qué puedo esperar de unos, qué esperar de otros, ya me he hecho más o menos la idea también de quién soy yo. En estas relaciones vinculares se transmite, se empiezan a forjar las bases, los cimientos de el desarrollo de la autoestima, porque yo me voy a ver, yo me voy a entender a mí mismo o a mí misma según cómo los otros me miran, según la mirada de mis cuidadores. Yo voy a forjar mi autoestima y voy a forjar la manera en la que entiendo de quién soy yo en función de si me he visto a mí misma o a mí mismo como un niño amado, si soy meritorio de ese cariño, si soy meritorio de esas atenciones, soy meritorio de gritos o no. Entonces, nuevamente repito para que esto nos quede bien claro, tenemos estos modelos mentales que surgen desde la experiencia, pero una vez que ya están bien organizados, se meten en la cabeza y se anteponen a la realidad como si tuviéramos unas gafas que no nos damos cuenta, supongamos que mis anteojos fueran rosados y hacen que yo vea toda la vida rosada, porque ya estoy esperando ciertas cosas a partir de mi experiencia previa. Estos esquemas mentales han recibido varios nombres. Uno de estos nombres son los modelos operantes internos y contienen básicamente un resumen de quién soy yo, quiénes son los demás, cómo es el mundo y cuáles son las estrategias que yo tengo que desplegar para, entre comillas, sobrevivir en ese mundo. No generamos solamente un tipo, un esquema, un modelo operante interno, sino que a lo largo de nuestras vidas vamos a ir desarrollando distintos modelos operantes internos para distintas situaciones y estos van a coexistir en nuestra cabeza y se van a ir activando según sea necesario. Pero esta información, el activarlo cuando es necesario o no, ¿es un ejercicio consciente? No. Y para poder entender cómo es que se llegan a activar, vamos a utilizar una manera de entender la memoria como la memoria implícita y la memoria explícita. Entonces, a partir de estos dos tipos de memoria, vamos a entender que la memoria explícita es todas las cosas autobiográficas, es toda la información sobre los hechos. Tú me puedes decir cuánto es 2 por 2, me puedes decir, mira, cuando yo era chico, una vez me caí cuando estaba andando en bicicleta, ayer me comí una hamburguesa, todas esas cosas que tú puedes tomar conscientemente de tu cabeza y traerla para narrarlas, para recordarlas, para repetirlas, todo eso es memoria explícita. Pero hay otro tipo de información que se almacena en algo que vamos a denominar la memoria implícita, que es una memoria que se desarrolla en la infancia desde antes del desarrollo del lenguaje, es decir, no necesitamos saber hablar para poder empezar a almacenar esta información, por lo tanto no está organizada semánticamente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que no es información organizada semánticamente? ¿Tú sabes mantener el equilibrio en un pie? Seguramente sabes, ¿verdad? Te paras en un pie, mantienes el equilibrio, puedes incluso saltar en un pie. Sin embargo, si yo te pido ahora que me enseñes, que me expliques verbalmente cómo es que se mantiene el equilibrio en un pie, se te va a hacer muy difícil llevarlo a palabras. Piensa un momento, ¿cuáles serían las palabras que ocuparías para poder transmitirme la idea? Porque es algo que sabe tu cuerpo, pero no está organizado semánticamente, es decir, no has hecho utilización del lenguaje para poder organizar estos conocimientos como si lo son, no sé, las cosas que sabes sobre la historia, sobre las tablas o sobre otras cosas. Este tipo de información no es almacenada solamente cuando todavía no sabemos hablar, sino que después del desarrollo del lenguaje se continúa acumulando de este tipo de información. Y además, no requiere un conocimiento consciente para nosotros poder recuperarlo y usarlo. O sea, cuando tú te quieres parar en un pie y vas a hacer equilibrio, no necesitas antes decir, a ver, ¿cómo era que se hacía el equilibrio en un pie? No, simplemente lo haces y ya. Para recuperar esa información, no necesitas hacer un proceso consciente,
sino que es como que pasara por otro camino, por un camino inconsciente, por un camino oculto. La construcción entonces de estos modelos operantes internos se van a albergar en la memoria implícita, se van a forjar ahí. No van a ser organizados semánticamente, no vamos a necesitar hacer un proceso consciente para recuperar esta información, es decir, para que nuestro organismo pueda activar estos esquemas, estas comprensiones que tenemos de cómo funciona el mundo, de cómo tenemos que, entre comillas, sobrevivir en distintas situaciones. Y estos modelos van a ayudar también, van a entregar mucha información para la construcción de los self. El self es el concepto de el yo mismo, que es la representación mental que yo tengo acerca de mí, acerca de todo lo que yo soy y que se construye, por lo tanto, en función de estas relaciones con los otros significativos. O sea, mi self no se constituye en función de la relación con una señora que vive por allá al final de mi calle con la que no tengo relación y que ella no me importa. Mi self se va a construir en función de las relaciones con mis figuras de apego, con mis cercanos, con mis amigos, con algunas otras figuras que para mí tengan un sentido, que para mí tengan un significado importante. Pero quizás también ahí tú misma o tú mismo lo has experimentado. No tenemos solamente un self, porque tú no te comportas de la misma manera en todas las situaciones, ¿verdad? No es tu única identidad. Yo, en mi caso, tengo el self de madre, tengo el self de psicóloga, tengo el self de hermana, también tengo un self de amiga. Hay distintas construcciones de nuestra identidad, que eso no nos convierte en unos hipócritas, sino que nuestros self son multidimensionales. Y aquí vamos a imaginar los self como que fuesen pequeños duendecitos, como los explica Esteban Gómez Mucio, pequeños duendecitos que habitan en nuestra cabeza y que están ahí esperando a salir a escena, como cuando algo pasa ahí afuera, que como que con algo enganchan, con algo ocurrió ahí que hace que me toca a mí entonces interactuar. Yo ahora me toca ser mamá, me toca ser amiga, me toca ser hija. Podemos fluir de un self a otro. A veces tú vas a ser un self de mamá, de papá o de cuidador, por ejemplo, con tus hijos. Si es que tus hijos tienen miedo, están asustados, te comportas de determinada forma, pero cuando eres tú la persona asustada, cuando algo te pasa a ti, quizás tú recurres a otra persona, ¿verdad? Entonces buscas el consuelo en otro. Ahí está esa llamada por teléfono que hacíamos al principio. Ahí estamos fluyendo, por lo tanto, entre una construcción de la identidad del yo mismo y otra. Y acá a mí me gusta simbolizarlo, por ejemplo, como son los actores de teatro. ¿Has escuchado alguna vez que los actores de teatro saben que hay cierta palabra clave que los llama a escena? Entonces, después de que Juanita Pérez diga mandarina, yo digo, esa es mi palabra, esa es la que me va a llevar y por lo tanto me paro, voy y entro a escena. Entonces estas distintas construcciones de los self se van a activar también en función de distintas y sutiles claves contextuales que los van a ir haciendo entrar a escena porque hemos aprendido diferentes estrategias para poder, entre comillas, sobrevivir, para poder resolver o gestionar distintas situaciones. Y si la situación a la que me estoy enfrentando es una situación especialmente significativa, es una situación que tiene que ver con lo vincular, es una situación con mi hijo, con mi mamá, con mi pareja, estas relaciones afectivas que son tremendamente importantes, eventualmente podría entonces traer otros self desde otros modelos operantes internos que yo traigo desde la infancia y que van a funcionar en ese momento. Entonces ahí es cuando tenemos a este hijo o a esta hija diciéndonos, te odio, mala mamá, me voy de la casa, que algo está pasando ahí. Me hace sentir desafiada quizás, o me hace sentir ninguneada, me hace sentir insignificante, quizás hace sentir que no soy apreciada y va a depender, esa interpretación va a depender de las experiencias previas de cada uno, que me va a traer un self, me va a traer estas formas, estos esquemas de funcionamiento desde antes. Y eso va a dificultar, por lo tanto, que yo actúe en esa circunstancia desde mi self de madre, sino que a lo mejor voy a actuar desde mi self de niña herida, porque va a activar a un nivel inconsciente, acá estaríamos hablando como de la memoria implícita, va a activar un patrón de comportamiento, un patrón de interacción que tenía que ver a lo mejor con una figura que en mi infancia me hacía sentir ninguneada o desafiada o como que yo no soy importante o como que yo no soy significativa. Ahora ya entendemos entonces por qué te ocurre que en determinadas situaciones que tú habías tomado decisiones conscientes, no me voy a poner celosa en tal circunstancia con mi pareja, no le voy a gritar a mi hijo en otras situaciones,
Porque es que una vez que llegada la situación, ta, 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 volvemos a funcionar de una manera que ya no queríamos funcionar. Ya sabemos, por lo tanto, que eso no es un ejercicio que pasa por la conciencia y es por eso que aunque lo hayas entendido, lo hayas estudiado, lo hayas leído, hayas visto un video, hayas hecho un montón de cosas, no puedes simplemente llegar y hacerlo, no es tan fácil como llegar y decidirlo. Sabemos, por lo tanto, que pasa por otro lugar, sabemos que tiene que ver con patrones de interacción que han sido generados muchísimos años más atrás en nuestra vida que venimos arrastrando desde el principio de nuestras vidas. ¿Y cómo voy a resolver, por lo tanto, esta situación? ¿Me voy a quedar así para siempre? ¿Me va a pasar para siempre que le voy a gritar a mi hijo cuando él me diga, te odio, me voy de la casa? No, para eso tenemos que hacer un proceso de resignificación. La principal manera, y por supuesto que yo voy a recomendar esta porque soy psicóloga, la principal y a mi parecer la mejor manera de resignificar es a través del proceso psicoterapéutico. Pero esta resignificación fundamentalmente se puede obtener a través de la relación saludable con nuevas figuras de apego. Es decir, si yo tuve una interacción un poco insegura, un poco tensa cuando era niña, cuando era pequeña, con mi figura de apego principal, por ejemplo, con mi mamá, en la adultez quizás ya no voy a tener la posibilidad de resolver esa situación con mi mamá. Quizás porque ya no nos comunicamos o porque no nos comunicamos de buena manera cuando se trata de esto. Hay un montón de motivos por los que ya podríamos no poder, no tener la posibilidad de resolverlo con esa misma figura de apego. Pero en estas nuevas figuras de apego que se van a ir conformando en mi vida, que eventualmente, por ejemplo, una pareja, vamos a tener una relación saludable, una relación que no se rige por esos patrones antiguos, ahí es donde se va a sanar y se va a resignificar. Pero probablemente ya has vivido también la dificultad que hay de no repetir patrones con nuestras parejas. Seguramente te ha pasado antes que actúas con tus parejas como si fueras una niña o como si fueras un niño herido. Es por eso que siempre la principal recomendación va a ser resignificarlo a través de la terapia. Y es muy útil también cuando estamos hablando de estos procesos llevados a la crianza, de ver cuáles son las cosas, las emociones que me disparan determinadas formas de funcionar. Porque frente a las distintas manifestaciones emocionales de nuestros hijos y nuestras hijas, nosotros no nos comportamos igual con todas. Hay algunas emociones que no nos cuesta nada acompañar, como por ejemplo la alegría, cuando estamos de buenas, no me cuesta estar ahí participando, involucrarme de una buena manera, funcionar desde mi self de madre, pero hay otras emociones que me van a disparar esta cosa más infantil a lo mejor, o me voy a poner más irritable, o me voy a poner más impaciente. Entonces ahí también un buen ejercicio es tomar un papel, mirar estas 6 emociones que tenemos acá al lado, que tenemos la alegría, el miedo, el enojo, la vergüenza, la tristeza y la curiosidad. Pensemos en esa curiosidad, en esos niños que toman las cosas, no, pero es que deja ahí, es que quiero ver, es que quiero saber más, quiero hacer preguntas, esa curiosidad que a veces tensa a los adultos. Piensa en estas emociones y por cada una de ellas revisa si acaso cuando tú eras niño o cuando eras niña, si acaso estas emociones eran acompañadas por estos adultos, por estas figuras de apego primaria que tenías tú. ¿Estos adultos te acompañaban cuando estabas feliz? ¿Cuando estabas muy feliz? ¿O te decían ya, "Sh, sh, ya tranquilo, ya cállese, ya no tanto, baja un poco, baja los decibeles"? ¿El enojo era acompañado o no era acompañado? Quizás a veces sí, a veces no. Un buen ejercicio es mirar entonces estas emociones, identificar cuáles sí, cuáles no, cuáles a veces, cuáles más o menos. Y una vez que ya tengas, entre comillas, catalogadas estas 6 acompañamientos emocionales, revisa ahora cuáles son las que a ti te cuesta, las que no te cuesta, las que haces más o menos con tus propios hijos. Te vas a dar cuenta de que hay muchas de ellas que se van a repetir y es algo que en el Círculo de Seguridad Internacional para Padres denominan la música de tiburón. Entonces, para que puedas seguir trabajando este contenido, yo te dejé en internet una página web que te va a servir para eso, para seguir revisando. Si estás mirando esto en tu computador, puedes tomar tu celular y escanear este código que te dejo acá al lado para que puedas ver el video de la música de tiburón de la que te estoy hablando. Y si no, puedes ir directamente al enlace que está abajo, criarsinmorirenalintento.com/música de tiburón. Ahí vas a acceder entonces en cualquiera de los dos casos a esta información. Vas a poder ver un video, vas a poder trabajar sobre estas emociones y la importancia que tiene entonces aquí. Está el mensaje que te dejo para cerrar esta pequeña clase, es que identifica cuáles son las emociones que activan tu propia música de tiburón.
que en el caso del video que vas a ver lo llaman música de suspenso porque así lo tradujeron al español, pero en el modelo original se llama la música de tiburón. Cuando nosotros podemos identificar dónde están nuestras músicas de tiburón, nos permite, por lo tanto, hacer un proceso más racional, poder identificar distintas situaciones y decir, mira, yo ya sé que en estas circunstancias a mí se me activa esa música de tiburón, por lo tanto, antes de responderle a mi hijo, voy a contar hasta 5, me voy a dar una vuelta, me voy a tomar un vaso de agua, porque yo ya sé que en ese lugar tengo uno de mis talones de Aquiles en la crianza. Siempre para poder parentar tenemos que hacer un proceso primero de revisar nuestra propia historia, de revisar, de conocernos y de reconocernos para poder entonces a partir de ahí construir y resignificar. Te agradezco mucho que hayas participado de esta pequeña clase. Me hubiese encantado poder hacer una clase, yo podría hablar 1000 horas sobre este mismo contenido, pero teníamos un tiempo acotado. Espero que se haya entendido. Yo sé que los contenidos que traje de repente pueden ser un poco enredados y por lo mismo también los repito y los vuelvo a explicar un montón de veces para que los podamos entender todos y todas. Te mando un abrazo, que tengas un lindo día y nuevamente te repito, muchas gracias por haber participado de esta clase.